tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Hechos capítulo 10. Vamos a seguir con por lo menos yo voy a terminar con este ciclo de fe y obediencia. Y por ponerle un título a esto, a la predicación de hoy día, le puse 2 hombres, 2 visiones. Y a ver si que el Señor nos puede enseñar a través de su Espíritu y su palabra lo que podamos aprender hoy día y que sea absolutamente aplicable a nuestras vidas. Y como la mayoría tiene, y el capítulo es largo, y obviamente no lo vamos a ver versículo por versículo, sino que vamos a ver por el... No, pero sí vamos a leer el capítulo. Hechos 10, ¿ya? Y como somos varios, vamos a ir leyendo hasta donde alcance de 5 versículos cada uno, ¿ya? ¿Ok? Entonces vamos a ir de derecha a izquierda. Por favor, parte del Hechos 10, 1 al 5. Del 1 al 5, Víctor. Hechos 10, 1 al 5. De 1 al 5. Sí, está bien. Hechos 10, 1 al 5. Sí. ¿Vas a leer tú? Sí. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. Envía pues ahora a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hasta ahí. Muy bien, hijo. Muy bien. ¿Quién? Por favor. Del 6 al 10. Sí, del 6 al 10. 6 al 10. Hechos 10 del 6 al 10. ¿Yo? Sí, por favor. Este posa en casa de los ciertos Simón Cuartidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se le acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Muy bien. Ahora ¿tu Pati? Del 11 al 15. Del 11 al 15, Patito. Y vio el cielo abierto. Aquí, ¿cierto? Sí. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de a 4 puntas era bajo la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y él le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.
Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no llames tú común. Muy bien. Ya. Ahí. Allá. Jackie. 16 al 20. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Ok. La mamá. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de haberte venido a su casa para oír sus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día encontraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, postrándose a sus pies, adoró. Muy bien. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? El 30. Dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Correcto. ¿Qué sigue, por favor? Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al 3er día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ok.
y nos mandó que predicásemos al pueblo, que testificaremos a él en el Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre él los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, por los que oían que hablaban en lengua y que se manifestaba a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿pues acaso algunos pedís el agua para que no sean bautizados? Estos han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Muy bien. La verdad es que quise que leyésemos el capítulo entero porque no lo vamos a poder, por tiempo, obviamente, no lo podemos analizar texto por texto, pero sí vamos a ir analizándolo por partes. ¿Qué tenemos aquí? Por eso puse, si se dan cuenta, tenemos dos hombres y tenemos dos visiones. Uno es un hombre que buscaba a Dios, que era un gentil, un romano, un centurión romano, que hasta aquella época, hasta ese momento, ellos no conocían a Dios. Sin embargo, este hombre tenía una particularidad. Este hombre seguramente llevaba mucho tiempo viviendo en Jerusalén como centurión a cargo de una cantidad de soldados, 100 soldados entre paréntesis, por eso se llama centurión. Y seguramente por el tiempo que él llevaba, la influencia de la fe de los judíos ya había pegado en él. Y sin conocer a Dios, este hombre buscaba a Dios, ¿no es cierto? Y lo hacía en una manera increíble, que incluso hoy día muchos cristianos no lo hacemos o no lo hacen. Fíjense que él oraba continuamente, él ayunaba continuamente y él daba limosnas continuamente. O sea, era más cristiano que cualquiera. Impresionante el testimonio de este hombre. Y Dios le habla a este hombre a través de una visión. Entonces, la visión, fíjense, la visión no la genera él. Y esto lo digo ¿por qué? Porque quiero establecer algo muy claro. Yo sé que hoy día todo el mundo entra a YouTube. Y YouTube hoy día es un mundo de basuras. Es un mundo de mentiras, es un mundo de engaños, es un mundo de falsedades. Sobre todo en el ámbito religioso. Vengo hace años diciendo que la vida cristiana no es una vida de religión. El cristianismo no es una religión. Y hoy día voy a ser más enfático que nunca y de ahora en adelante, me van a escuchar a ser más enfático en esto. Porque tenemos que separar aguas definitivamente. No podemos seguir siendo tibios. El cristianismo es un estilo de vida. No es una religión. El cristianismo no está basado en ritos, en formas. El cristianismo son principios de vida. Las religiones tienen ritos, tienen formas, y todo su quehacer se basa en ritos y formas. Por lo tanto, nosotros, si somos verdaderos discípulos, nuestra vida se tiene que basar en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesucristo, en el conocimiento de su palabra y en la obediencia, en la práctica de la palabra. Esto que hacemos nosotros el día domingo de reunirnos, de cantar, de orar juntos, si me permiten, del 100% de la vida cristiana, a lo mejor esto representa
menos del 5% de la vida cristiana. El 95% de la vida cristiana usted la vive en su casa, la vive con su familia, la vive en su trabajo, la vive donde quiera que usted se mueva en el día a día, usted ahí está viviendo la vida cristiana. La vida cristiana no se vive aquí. La vida cristiana, insisto, se parte viviendo en la casa, se parte viviendo en la familia, en el trabajo, en las relaciones que usted tenga en el día a día. Ahí usted está viviendo la vida cristiana. ¿Por qué? Porque tenemos que ser como Cornelio. Ser personas que oramos, sí, es parte de la vida cristiana. Jesús lo enseñó y Jesús dijo, orad sin cesar. Y orad para que no entréis en tentación. Jesús habló mucho acerca de la oración y Él lo mostró muchas veces en la práctica. Entonces la oración es parte fundamental de la vida del cristiano. El conocimiento de la palabra, ojo, el conocimiento de la palabra hoy día es fundamental por lo que les acabo de decir. Hay tanta basura religiosa, tanta mentira, tanto engaño y un engaño tan sutil que a usted le toman la palabra y la tuercen de tal manera, con una sutileza impresionante. Y le dicen, la Biblia dice así, y le cambian una palabra, le cambian una letra y le cambian todo el sentido de lo que la Escritura dice. Ojo con eso. Fíjense mucho en esto. Entonces, dicho esto, la visión es la forma que Dios eligió para hablar con estos dos hombres. La visión la genera Dios usando necesidades distintas de ambos hombres. Cornelio, el centurión romano, necesitaba conocer al Dios a quien él oraba. Fíjense, Cornelio oraba sin conocer a Dios. ¿Se habían dado cuenta de este hecho? Los que leen la Biblia, ¿se habían dado cuenta de esto? Era un hombre que oraba y no conocía a Dios. ¿Saben qué? Me hace recordar cuando era niño. Siempre cuando niño, y esto lo vine a entender después, cuando conocí al Señor a los años después, yo siempre oré desde muy chico. Y siempre oraba, yo hablaba con Dios. A mí me podían ver hablando solo, y en realidad lo que yo estaba haciendo era orando. Nunca lo entendí cuando niño, lo vine a entender cuando grande, cuando vine a conocer al Señor. En mi familia nadie era cristiano. Pero de alguna manera, cuando escuché por primera vez las primeras lecturas bíblicas, algo hizo Dios en mi vida en forma sobrenatural, que Dios me enseñó a orar desde que era muy chico. Y yo oraba a Dios, y no le conocía. Y Cornelio acá oraba a Dios y no le conocía. ¿Cuál era la necesidad de Cornelio? Bueno, el tema ahí, dice el texto, el versículo dice que era temeroso de Dios. Es que un hombre que no es temeroso de Dios no ora. Y eso es fundamental. Sí, pero el temor implica la búsqueda, ¿no? Correcto. Tiene temor de Dios, anda buscando. Entonces, fíjense, ¿cuál era la necesidad de Cornelio entonces? Conocer a Dios. Fíjense, la necesidad de este hombre era conocer a Dios. Dios está usando una necesidad que había en él, en su interior, para revelarse a Cornelio. ¿Y qué hace Dios? ¿Dios habla directamente con Cornelio? Dios usa un ángel y envía un ángel, ¿no es cierto? ¿Ángel qué significa? Enviado o un mensajero. Es un enviado o un mensajero. Entonces usted, cuando predica el evangelio a otro que no conoce a Cristo, usted se transforma en un enviado, en un mensajero, es un ángel. Muchas veces no le ha dicho a la gente, para mí usted ha sido como un ángel. ¿No le ha sorprendido eso? ¿Por qué se lo dicen? ¿Por qué? Porque usted no está llevando su propio mensaje, usted no está llevando su propia palabra. El ángel no vino a presentarse a Cornelio porque él quiso. El ángel vino porque Dios lo envió y vino a decirle a Cornelio lo que Dios quería que Cornelio supiese. Ojo,
¿Y qué es lo que el ángel le trae como mensaje a Cornelio? Le trae instrucciones. Curioso. El ángel no le dio nada, no le dijo nada, no le enseñó nada sobre el evangelio, absolutamente nada. Pero le dio un mensaje y le dijo, mira, anda y envía a Jope y haz venir a tu casa a un hombre que mora en casa de un curtidor que se llama Simón, y en la misma casa hay otro que se llama Simón que tiene por sobrenombre Pedro. A ese anda y hazlo venir y él te va a decir todo lo que tienes tú que saber. Fíjense cómo Dios toma este hecho para poderse revelar a este hombre. ¿Qué es lo que quiero que entendamos? Dios usa la cosa cotidiana de nuestra vida. Ojo. Insisto, aquí está usando Dios la necesidad de Cornelio de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque este era un hombre que ya era temeroso, como decía Hernán, era temeroso de Dios, por eso oraba, ayunaba, ojo. Y hoy día cuando usted le dice a los cristianos, ayunemos, mira la mosca. Oh, mira, fíjate en eso otro. Todos se hacen los locos, pero no es práctica de la vida del cristiano ayunar. Ojo, y este hombre ayunaba. Y además hacía limosnas. Y tenía buen testimonio en medio de los judíos. Increíble. ¿Cuánto necesitamos los cristianos aprender de un hombre que creía en Dios, que era temeroso de Dios, que no le conocía, pero que vivía como cristiano? ¿O no? Él vivía como un cristiano sin serlo. Entonces, fíjense, ayunaba, oraba y hacía limosna. Mientras que Pedro, fíjense aquí viene el contraste, mientras que Pedro, discípulo y apóstol del Señor, necesitaba ser corregido de sus juicios, de sus prejuicios culturales y religiosos, para poder cumplir con el mandato que le había dado el Señor de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Fíjense, Cornelio no le conocía, Pedro sí le conocía, pero Pedro tenía un problema. Pedro es judío. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Pedro es judío, por lo tanto, judío es judío, ¿no es cierto? Por lo tanto, Pedro, desde que estaba en el vientre de su madre, hoy día lo sabemos por la ciencia que los niños escuchan, ¿no es cierto? Estando ya en el vientre de la madre, escuchan. Él quizás muchas veces, por causa de que su madre asistió o estuvo en charlas o en enseñanzas acerca de la ley mosaica, de los profetas y de los salmos, él desde antes de nacer ya tenía instrucciones de la palabra. Él nació conociendo a Dios, sabiendo de Dios, sabiendo de la existencia de Dios, sabiendo de principios y todo de Dios. Estuvo 3 años con el Señor. Comió, durmieron en el mismo lugar, caminaron. Él vio todos los milagros, todas las cosas que Jesús hizo. Estuvo allí los 365 días del año durante 3 años. Conocía al Señor. Sabía que el Señor le había dicho ir por todo el mundo y hacer discípulos. Pero él tenía un problema. Por su religiosidad, por los principios que él había sido enseñado y formado desde pequeño, él tenía un problema. De aquí para acá, somos todos judíos, no hay problema, nos abrazamos, nos juntamos, comemos todos juntos, pero de ahí para allá, son hombres infieles y, para peor, inmundos. Así fue enseñado Pedro y esa era la conciencia que Pedro tenía. Entonces, Pedro, con esa forma de pensar, era imposible que él cumpliese el mandato del Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No podía hacerlo. ¿Por qué? Porque él seguía en su mente religiosa mirando
hombres fieles, hombres inmundos. Fíjense, ¿Dios conocía esto? ¿Pedro lo había manifestado? No. Pero Dios conocía cómo Pedro había sido formado. Entonces, ¿qué aprendemos? Dios sabe cómo tú y yo fuimos formados. Dios sabe cómo tú y yo fuimos formados. Y Dios sabe qué cosas tú y yo, de las cuales tenemos que todavía seguir siendo corregidos. Porque si no, serán impedimentos para cuando el Señor nos quiera usar para ir y predicarle el Evangelio a otras personas. Ojo, como seres humanos, somos prejuiciosos. ¿O no? Sí. ¿O no? Con este sí, con este no. Lo miro, no me agradó. Y no me agradó, así, punto, no me agradó. Se acabó. Se me cruzó. Y bajamos cortina. Entonces, fíjense lo que empieza a pasar aquí. ¿Qué nos enseña el versículo del 1 al 8? Simplemente, Dios habla con Cornelio, Cornelio oye al mensajero, cree el mensaje, obedece, y la fe bien aplicada no cuestiona el mensaje. Es lo que vemos con Cornelio. Simplemente Cornelio escuchó lo que Dios le mandó a decir con el ángel, y Cornelio, fíjense, podría haber dicho, siendo romano, ¿será la voz de los dioses? ¿Será verdad la voz de los dioses? ¿Será la verdad del Dios santo de este que adoran los judíos? ¿Será que mi mente me está engañando? ¿Será que yo me estoy pasando películas? Porque es como normalmente nosotros reaccionamos hoy, aún siendo cristianos, ¿o no? Dios te habla. Dios nos habla. Pero nosotros cuestionamos el mensaje porque cuestionamos al mensajero. Pero no vemos de dónde viene el mensaje. Cornelio tenía muy claro que si era un ángel el que le hablaba, el ángel no estaba hablando por cuenta propia, el ángel le estaba dando instrucciones de parte de Dios. Y el que hizo, simplemente hizo lo que el ángel le mandó, o sea, lo que Dios le dijo, porque el ángel simplemente era el mensajero. Lo mismo que yo ahora. ¿La palabra es mía? No. ¿Me pertenece a mí? No. ¿La inventé yo? No. ¿De quién es la palabra? Entonces, lo que estamos escuchando aquí hoy día, ¿de dónde viene el mensaje? El consejo para nosotros es de Dios. ¿Qué me toca a mí hacer entonces? ¿Qué nos toca a cada uno? Tomar el mensaje y ponerlo por obra. ¿Qué hizo Cornelio? Escuchó, llamó a 3 de sus criados, les contó lo que había sucedido y ahora le dijo, vayan. Obedeció. Eso es fe porque le creyó a Dios y obediencia. Fe y obediencia no pueden estar separados. Fe y obediencia van juntos. Si no hay harina, no se puede hacer pan. Pero si no hay agua, es imposible hacer pan. Agua y harina hacen pan. ¿O no? Fe y obediencia hacen vida de Dios en nosotros. Fe y obediencia. No se puede separar la fe de la obediencia. No se puede. Y es algo que nosotros hoy día, como iglesia, más que nunca, por los tiempos que estamos viviendo, tenemos que aprender este principio y lo tenemos que restablecer con firmeza, con mucha profundidad en nuestras vidas. O sea, si Dios me dijo algo,
No lo cuestiono. Señor, ¿lo dijiste tú? Sí. Recuerdo que cuando recién como cristiano empecé a entender este principio, fue cuando más crecí como cristiano. Porque aprendí justamente este principio. Dios te habló, no cuestiones, hazlo. No es que si estoy de acuerdo, no es que si me gusta, no es que si me va a dar vergüenza, no es que si me voy a sentir cómodo. No es conmigo. El tema es simplemente obedece. Es que no me gusta, es que no estoy de acuerdo. No. Es simplemente obediencia. Si tú quieres conocer al Señor, simplemente aprende a obedecer lo que el Señor te dijo. Ojo, ¿cómo el Señor te va a hablar? Ese es otro cuento que tenemos que aprender. Porque el Señor va a usar tu vida cotidiana. Dios va a usar hechos de tu vida cotidiana. Fíjense lo que leíamos aquí de Pedro, ya del 9 al 23. ¿Cuál es el relato que tenemos del 9 al 23? ¿Cómo Dios le habla a Pedro? ¿Y cómo lo hace? Dios usa una visión. A Cornelio, un ángel. A Pedro, una visión. Una visión que parte a raíz de qué situación. ¿Por qué parte la visión? ¿Por qué viene la visión? Porque Pedro está orando. No. De su incapacidad de Fíjense, a veces leemos y no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo o no lo entendemos. Fíjense de algo tan común, tan increíble. Del hambre de Pedro. Fíjense que Dios usa el hambre de Pedro. Pedro quiere comer, tiene hambre. Y dice, ok, necesito comer. Y le dice, ok, Pedro, te vamos a preparar comida. Y Pedro dice, ok, por mientras subo arriba a la azotea y voy a orar. Fíjense el hecho. Y cuando Pedro sube a la azotea a orar por el hambre que, mientras le preparaban algo para matar el hambre que tenía, Dios usa el hambre de él. ¿Para qué? Para mostrarle una visión. ¿Me van entendiendo? ¿Me están siguiendo? O sea, el Señor puede usarla. Todos los aspectos de mi vida, Dios los puede usar para enseñarme, para corregirme. A lo mejor Dios no va a usar una visión contigo o conmigo, pero cuando estés enfrentando una situación X personal tuya, va a venir una palabra. Y tú vas a decir en tu imaginación, recordé la palabra. Te quiero decir que no recordaste la palabra. Te quiero decir que te recordaron la palabra. No es que tú la recordaste. Te están poniendo una palabra ahí, que es la palabra de consejo para ese momento, para ti. Es lo que el Señor te está queriendo decir en ese momento, lo que el Señor te está queriendo hablar, enseñar, corregir o afirmar en tu vida, conforme Él quiere edificar en ti, es como Él te va a hablar. No te extrañes si la palabra es de reprensión. Ojo, ¿por qué? ¿Quién está tratando contigo? Tu papá. Exactamente, porque Dios es nuestro Padre. Él nos adoptó por medio de Cristo, ¿no? Somos hijos adoptivos. Entonces, papá, si no le gusta lo que yo estoy haciendo, va a usar algo cotidiano de mi vida y me va a traer la palabra. ¿Y por qué digo me va a traer la palabra? Porque acuérdense que el Señor Jesucristo enseñó y dijo muy claramente, no os dejaré huérfanos, enviaré a vosotros al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, el cual os recordará todo lo que yo os he enseñado. Entonces no nos engañemos cuando decimos, no es que yo recordé tal cosa. No, si tú no la recordaste, es papá a través del Espíritu Santo que está diciendo, mira, ten en cuenta mi consejo. Esto es lo que yo te estoy enseñando, esto es lo que yo quiero que aprendas. Esto es lo que yo quiero que tú hagas en este momento. ¿Qué hace con Pedro? Usa su hambre. Le trae una visión, le muestra el lienzo y en el lienzo hay de todo tipo de animales, cuadrúpedos, aves, de reptiles. ¿Y qué le dice Dios tan simple como esto? Mata y come. Claro, llena tu apetito, sacia tu apetito. Fíjense qué simple es Dios.
para hablarnos. Pero qué complicado soy yo como ser humano para entenderlo. Y Dios le dice, Pedro, mate y come. Y miren cómo aparece la religiosidad de Pedro y su cultura. Y salta delante de Dios como lo has hecho tú y como lo he hecho yo muchas veces, en mi ignorancia. Y Pedro dice, Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda jamás ha entrado en mi boca. ¿Por qué Pedro responde así? Porque los judíos desde chico aprendían que había una lista enorme de peces, de animales, de aves que ellos no podían comer. Les estaban prohibidos y estaban considerados inmundos. Y por un lado Pedro tenía razón, pero el problema de Pedro iba más allá, porque de la misma manera que ellos separaban comidas puras y animales puros, también tenían, los puros somos nosotros, los inmundos son estos. Y con los inmundos yo no me meto. Me van siguiendo cómo el Señor va corrigiendo la vida de Pedro. Y nótense, Dios lo hace 3 veces. Y Pedro, como decimos hoy día, hablando en vulgar, Pedro se quedó metido. Y se queda calentándose la cabeza. Dios me mostró una visión y no tengo idea qué es lo que es, no la entiendo. Y ahí está Pedro, hilando. Y tratando de entender la visión. No, parte. ¿Ah? Le faltaba una parte. Le faltaba una parte. Exacto. Entonces fíjense, cómo Dios le vuelve a hablar, y ahí le habla Dios a Pedro, y le dice, Pedro, hay 3 hombres que te buscan, y ahora están tocando la puerta, y te buscan a ti. Y simplemente Dios le dice, no dudes de ir con ellos. Fíjense qué cortos son los mensajes del Señor, pero qué precisos. Simplemente el Señor le dice, Pedro, no dudes de ir con ellos. Pedro baja, están preguntando por Simón, que ya tiene el sobrenombre Pedro, y él dice, yo soy. Viene todo el relato que le hacen los 3 enviados de Cornelio, y le dice, ok, pasen. Y Pedro ahí dice, como dice, le cayó la teja, se le alumbró la ampolleta. O sea, Dios me está diciendo que vaya, y para Dios no hay hombre común, no hay hombre inmundo, todos los hombres somos iguales en Cristo. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Muy inmundo. Fíjense cómo el Señor corrige la cultura y la religiosidad de Pedro. Porque si Dios no corrige de esta manera a Pedro, Pedro jamás hubiese ido a predicarle a los no judíos, a los gentiles. Nunca. Porque él tenía este prejuicio. Los judíos con los judíos, los gentiles con los gentiles. Los judíos son limpios, los gentiles son inmundos. Y Dios tuvo que usar una visión para corregirle. ¿Hay algún momento en que el Señor te ha hablado y te has quedado pensando, ¿será Dios o no será Dios? ¿Hay alguna palabra que en este tiempo te ha estado persiguiendo estas últimas semanas y que se repite y se repite una vez más y tú dices, Señor, bueno, ¿y por qué esta palabra está aquí y parece que no me la pudiera alejar? ¿No les ha sucedido que de repente se levantan en una mañana y hay una palabra que está ahí como la gota, ¿no es cierto?, del día de lluvia, que está todo el día, dale que dale, se va y vuelve, se va y vuelve, se va y amanezco el otro día y sigue, y 2 días sigue, 3 días sigue, y de repente desapareció. Pero al 5.º día, 6.º día, vuelve a aparecer la misma palabra. ¿No les ha sucedido nunca eso? Sí. ¿Han entendido el mensaje? Yes. ¿Lo han aplicado? Ojo, porque de eso se trata. Si yo entendí el mensaje, el mensajero, el mensaje y el que me envió el mensaje no me está pidiendo que yo lo entienda. Me está pidiendo que yo obedezca. ¿Me van siguiendo?
Si el Señor te ha estado hablando, el Señor no te está hablando y diciendo lo que a ti te gustaría hacer. El Señor te está hablando y nos está hablando de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Más allá que me guste o no me guste, si estoy de acuerdo o no, ese no es el tema. ¿Por qué? Porque Él quiere que aprendamos la obediencia. Recuérdense que el Señor dijo, la palabra dice respecto a Jesús, mientras estuvo en la condición de hombre, dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y hay cosas que nosotros vamos a padecer, hay situaciones que no nos van a gustar, hay situaciones que nos van a provocar quizás dolor, tristeza, angustia, soledad, incertidumbre, pero no se quede en eso. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué es lo que debo de aprender de acuerdo a lo que tú quieres enseñarme? Esta situación, ¿por qué tú la estás permitiendo? Porque le vuelvo a recordar, el Señor usa las cosas cotidianas de nuestra vida para hablarnos, para tocarnos la puerta, para que nosotros prestemos oído y luego hagamos lo que Él nos dice. Lo notable en Cornelio, no siendo una persona que conocía al Señor, lo notable de él es su obediencia. Él no cuestionó el mensaje, no cuestionó al mensajero, simplemente tomó el mensaje y lo aplicó y dijo, Dios es el que me manda. Fíjense lo que pasa ahora con Pedro. Pedro recibió el mensaje, recibió los mensajeros. ¿Qué hace Pedro ahora? Pedro se queda, ¿no es cierto?, con los mensajeros, pasa la noche con ellos y al día siguiente a caminar. Fíjense. Pedro con su actitud nos enseña lo que es la fe correcta. Es oír a Dios, creer lo que dice y hacer lo que Él manda. ¿O no? Pedro nos enseña eso. Con su actitud. Él ya es un discípulo. Es apóstol. Conoce la palabra. Conoce la voz de Dios. Conoce el Espíritu de Dios. Estuvo con el Señor 3 años. Sabía cuál era el mensaje, el mandamiento, que el Señor le había dejado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero él tenía una tranca. Separaba a los hombres por inmundos, por santos y por inmundos. Y Dios recién le quita la tranca que él tenía. Y le dice, Pedro, todos los hombres son iguales. Lo que yo he limpiado, le dice el Señor, no lo llames tú común o inmundo. Ojo con esa palabra. No lo llames tú común o inmundo. O sea, ¿qué autoridad tienes tú, le dijo Pedro, para llamar a otro hombre común o inmundo si yo ya lo limpié? Ojo con las diferencias que nosotros hacemos como seres humanos entre hombres dignos e indignos. Somos seres humanos imperfectos y tenemos la responsabilidad de llevar un mensaje a todos los hombres. Pero Pedro hace una aplicación correcta de lo que es la fe. Otra cosa destacable que encontramos aquí, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, aquí tenemos otra enseñanza, la honestidad de Pedro. Cuando Cornelio lo sale a recibir, está a preparar su casa con todos los invitados, su familia y todos los invitados, y sale Cornelio a recibirlo. Y Cornelio se postra delante de él. Primeramente Pedro lo toma y lo levanta, le dice, levántate porque yo soy hombre igual que tú. Fíjate lo que había cambiado Pedro ya. A esa altura ven ustedes lo que ya había cambiado Pedro. Soy hombre igual que tú. Horas antes decía limpios e inmundos. Ahora está diciendo iguales. Tú y yo somos iguales. Y nótate lo que hace Pedro. Honestidad de Pedro ante Cornelio para reconocer sus prejuicios y corrección de parte de Dios. ¿Y por qué hace esto Pedro? Pedro le dice a Cornelio, mira, Dios, estoy aquí porque Dios a mí me enseñó que no llame a ningún hombre común o inmundo.
Y le dice, tú sabes cuán vergonzoso era para un judío acercarse a alguien que no era judío o tener algún tipo de relación con él. Eso era imposible. Pero a mí Dios me enseñó que yo no llame a ningún hombre común o inmundo. Y se lo dice a Cornelio antes de entrar a su casa. Fíjense la honestidad de Pedro, ante Cornelio, para reconocer los prejuicios que él tenía y decírselos a Cornelio. Eso es honestidad, eso es transparencia. Eso también nos enseña cómo nosotros debemos de enfrentar a los demás. Nos enseña cómo tenemos que ir a los demás. Si queremos llevar el Evangelio y queremos llevar un Evangelio que en verdad impacte a las otras personas, nosotros tenemos que ser honestos, tenemos que ser transparentes. No podemos guardar caretas, no podemos guardar apariencias. Y Pedro aquí fue muy honesto, porque se para delante de Cornelio. Ojo, lo que es para un judío hacer esto, eso es lo que quiero que me entiendan. Para un judío no era fácil hacer eso. Y Cornelio claramente lo sabía. Cornelio sabía que los judíos decían, ok, muchas gracias por la ofrenda, pero de lejito. Muchas gracias por el favor que me hiciste, pero de lejito. Pero a mi mesa jamás. Pedro iba a decir, Cornelio, ven, siéntate, entra a mi casa y siéntate a mi mesa. Jamás. ¿Por qué? Por el concepto que él tenía. Y nótate, aquí está por entrar a la casa. Antes de entrar, él reconoce su pecado. Yo era así, pero Dios a mí me enseñó. Dios me corrigió. Eso es honestidad. Como el Señor nos enseña también que nosotros debemos ser honestos para enseñar, para enfrentar y llevar el Evangelio a otros. Eso me ayuda a mí a decir, Señor, voy a predicarle a esta persona. ¿Por qué le voy a predicar? ¿Porque me siento más sabio que él? ¿Porque me siento mejor que él? ¿Porque siento que yo sé y que él es un ignorante? ¿O voy como un servidor a decirle, mira, quiero compartir esto contigo? Humildad. Actitud de servicio. La misma que Cristo tuvo para contigo y para conmigo. Jesús no vino a decirme, mira, yo soy Jesucristo. Yo soy el que dio la vida por ti en la cruz. No. El Señor vino con amor, con misericordia, con humildad. Me dice, yo te amo. Desde antes de la fundación del mundo. Y porque te amo, yo di mi vida por ti, porque quiero lo mejor para ti. Servicio, actitud de servicio. Conclusión que podemos sacar de esto. El resultado obtenido de creerle a Dios de parte de Pedro es la conversión de Cornelio y de toda su casa. Si Pedro no le cree a Dios lo que Dios le dijo, le mostró a través de la visión, lo que Dios le dijo, y de haber ido hasta la casa de Cornelio, a pesar de las diferencias que él antes tenía, si Pedro no hace esto, no se convierte Cornelio, ni se convierte toda la casa de Cornelio. Ojo, la importancia de creer y el resultado de creer y obedecer. Así que, amados, les dejo esta palabra para que la mediten. La dejo para que durante la semana la vean. Vean sus vidas. Vean qué está pasando en estos días. Vean qué Dios les ha estado hablando. Y sean prontos, tanto para oír como para obedecer. Cuando escuchen y obedezcan, van a ver los resultados. Si solamente escuchan y no obedecen, no van a ver ningún resultado. Cero resultado. Pero si escuchan y obedecen, van a tener resultados al 100%, como lo vemos en este caso con Pedro en la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque hay otro detalle. Fíjense, cuando Pedro obedeció, el Espíritu Santo obró en todos los que estaban en la casa de Cornelio. El Espíritu de Dios. ¿Quién va delante de nosotros? El Señor a través de su Espíritu. Amén. Por eso tenemos que ir con honestidad, con transparencia, con sana obediencia.
Que el Señor les bendiga. Amén.